Sturzenegger reveló lo impensado de la reforma laboral. Sturzenegger, ¿cómo le va, ¿Cómo Federico? andás? ¿Cómo andás, Johnny? Bienvenido, señor. No, ¿Todo bien? placer, Gracias como por venir un siempre. viernes a la noche. No, Primero, poneme, si querés, la foto del día o el video del día, que son estos allanamientos que estábamos charlando relacionados con la AFA. Ahí está el perro. ¿Qué te genera ver tanta mugre? Bueno, se entiende ahora por qué la AFA tenía tanta resistencia al tema del ASAD. Porque, Sí. claro, porque el ASAD implica una profesionalización de la dirigencia del fútbol Ajá. que no hubiera permitido, digamos, la convivencia con todo esto. O sea, es que en Francia, por ejemplo, cuando un club de fútbol maneja más de tanto dinero, se obliga a que sea una sociedad anónima. Claro. Por un tema de transparencia Claro. de sus números, ¿no? Entonces, eso me parece un poco una primera cosa, que se entiende en el contexto esa posición de la AFA respecto a esta ¿Qué le propuesta pasa del a la gente presidente. cuando- Mira, cancha de pádel, los autos esos, los hoteles que te mostró Pero, Guada. ¿vos sabés que esto en gran parte es con plata de los jubilados? ¿Cómo con plata de los jubilados? ¿Por qué? No entiendo. ¿Con plata de los jubilados? ¿Pero por qué lo decís? Porque el fútbol tiene un régimen especial de aportes jubilatorios. Sí. Lo armó Dualde en su momento Ah, y después claro. lo potenció Sí, sí. Massa, donde básicamente el fútbol de alguna manera no paga. Ellos tienen un sistema, ¿no? Que es, en vez de pagar los aportes jubilatorios, se paga un porcentaje de los derechos televisivos, de las ventas de jugadores. Es como, de alguna manera, como que los clubes grandes pagan más que los chicos. Claro. Los cuales no hay problema, el gobierno tampoco tiene ningún problema con eso. Y los clubes grandes dicen, yo no tengo problema porque es parte de un ecosistema, etc. Pero el problema es que la alícuota no cubre para nada lo que tendría que pagar esa actividad que lo están moviendo con unos balances multimillonarios, No va. con todo esto. Entonces, Claro. el gobierno está en un juicio con AFA para aplicar el propio decreto que rigió siempre, que le obliga al Estado a ajustar las alícuotas para que en su conjunto este sistema pague lo que tenga que ver jubilatorios. Y la AFA logra que la justicia cautelar es para no aplicar esos Bueno, hay esos una denuncia de regímenes, la DGI muy fuerte contra la AFA, ¿no? De millonaria. Bueno, pero digamos, más allá de eso, Sí, sí, te aparte. estoy hablando, digo, y un poco hablaba Mariano el tema de la impunidad, ¿no? Sí, Y me parece claro. que el tema de la impunidad es porque ellos, bueno, no sé, hay jueces que directamente dicen, mira, no aplique la norma, no, pero la norma dice que tengo que ajustar la alícuota para que paguen. Están pagando un 33% de lo que tenían que pagar. Y después vos mostraste, creo que en un tuit, cómo la AFA favorecía a ciertos clubes amigos del poder. Creo que era Barracas el que mostraste Sí, vos. Barracas, sí. Eso básicamente es estadística. Claro. Porque claro, cuando tenés estadística tenés un montón de factores objetivos que definen cuáles son las faltas. Y Claro. era muy impresionante porque en el momento en que tomábamos Barracas, ¿no? Y tomábamos la historia de Barracas de los últimos, no me acuerdo, 5 o 6 años, hay un momento en el cual asume Chiqui, ¿no? El Chiqui. Y entonces ahí vos veías que las curvas se abrían respecto a lo que tendría que haber sido lo normal, dada, digamos, Penales, todo, le faltas da- a favor. le daban digamos, todo, le daban en función de las características del equipo, Claro. vos tenías que tener una cierta cantidad de faltas a favor y en contra y veías que las faltas a favor subían, pero muy radicalmente, y las faltas en contra bajaban. No tanto es así que creo que en ese momento lo mencionamos, que entre 9 y 18 puntos por campeonato era lo que implicaba que se les ¿Qué favorecía, ¿no? pensás de Tapia? Entonces, Y de Tobillino. no, bueno, a ver, yo No es un tema personal, está claro. no, pero me remito a esto. O sea, Javier Milei presentó un proyecto para, de alguna manera, profesionalizar la dirigencia del fútbol. Estuvieron en contra. Sí. Básicamente no pagan los aportes jubilatorios y van a la justicia para que la justicia los proteja para no pagar eso. Por eso te decía que esto en gran parte es con plata de los jubilados. Sí. Y básicamente está claramente, estadísticamente demostrado que hay favoritismo arbitral. Bueno, o sea, Pero no sé qué más querés sumar, ¿no? Se lo ve muy solo a Verón pelea. ¿Viste? Pero de los dirigentes de fútbol, Verón, de Estudiantes, es... Bueno, el- Fassi también, ¿te acordás que había Sí, tenido su ahora controversia ya no tanto. con él? Pero Sí. no, Verón, yo soy de Gimnasia, ¿sabes? No, Pero- yo lo sé, Pero yo un lo capo, sé, un capo, sí, Verón. No, un capo, digamos, Sí. el plantarse. Claro. La verdad que los felicito a los jugadores estudiantes que ese día, ¿te acordás que le dieron la espalda? Sí, cuando, claro. Ahí de empezó, alguna todo manera, esto empezó ahí. Empezó con los Rosarios, ¿no? Claro. Así que no. Un saludo a la gente de estudiantes y bueno, hay una felicitación también porque nos ganaron, van a- lamentablemente, el fin de semana. Pueden ser campeones. ¿Van a intervenir la AFA? No se puede hacer eso. El gobierno no puede intervenir la Me AFA. parece que Javier tiene un gobierno que es muy institucional, pero me parece que están estos temas. Claro. La verdad, yo en lo personal que he estado muy involucrado en el juicio ese respecto de los aportes provisionales, porque eso sí me parece una injusticia tremenda. Total. Nosotros en este momento estamos yendo a la Corte, bueno, veremos si la Corte
de alguna manera revierte esta injusticia, porque es la justicia haciendo injusticia. Bueno, vamos a la reforma laboral. Tengo Modernización laboral. Sí. Modernización laboral. Hay cosas que la gente quiere saber muy básicas para no... Perfecto. Digo, ping pong para que vos digas. Sí, perfecto. Primera pregunta. Esta es, para mí, es el gran miedo de los laburantes. ¿Qué va a pasar con las indemnizaciones? Y yo te diría que nada. ¿Cómo nada? Claro, porque Argentina tiene un sistema que es muy generoso en el mundo, o sea, es como realmente muy bueno, Sí. que paga un mes de sueldo Sí. por año de antigüedad. ¿Ok? Eso se mantiene. Sí, sí. Que damos tranquilidad. Eso no se toca. De tranquilidad absoluta que no se toca. El tema que tenemos con las indemnizaciones es otro, que es el siguiente. Cuando uno habla con empresarios grandes, chicos, todos te dicen, mira, un mes de sueldo por año trabajado no es el tema. No tengo ningún problema. ¿Sabes cuál es el problema que tengo? Que yo voy a un litigio judicial. Los juicios laborales. Un juicio laboral. Claro. Que suponete una persona que trabajó 5 años. Listo, tengo que pagarle 5 sueldos. Viene un juez y me dice, ¿tenés que pagar? Pasó con Piegari, con el restaurante Piegari. Piegari tenía una característica puntual que es el tema este de las propinas. Claro. Que nosotros hicimos un DNU el año pasado para decir las propinas no son sueldo porque queríamos, viste, que las puedas pagar en el ticket, etc. Claro. Lo ponemos también ya en la ley para que quede firme. Pero entonces vos tenés un montón de grises en la... El juicio laboral está ok, el problema de la mafia, la industria del juicio claro, laboral. la industria, porque vos tenés como un montón de grises en la ley que tratamos de aclarar para que no haya esa incertidumbre. Pero vos que me estás preguntando, la gente, ¿qué tranquilidad le podemos dar? Además, nunca estuvo en la idea de tocar esto. Así que pasemos a tu propia pregunta. Esto es, quédense tranquilos, sigue siendo un mes por cada año que estuvo trabajando. Siguiente. Horas extra. No. ¿Se terminan las horas extra? No se terminan las horas extra. Digo, porque estas son todas cosas como que fueron tirando, ¿no? Claro, por eso entonces, lo vamos... Respuesta. No. No. Pero entonces déjame decirte qué es lo que hay. Porque yo creo que parte de la base que nosotros tenemos una ley laboral que viene de una época, Johnny, que no había celulares. Claro. No había internet. Claro. No había internet. No había redes sociales, no había nada. O sea, ¿entendés? O sea, viejo. ¿Por qué te digo esto? Porque las modalidades de trabajo han cambiado, porque los jóvenes piden otra modalidad de trabajar, la gente quiere más flexibilidad, quiere una estructura diferente. Entonces, lo que hay en horas extras es una cosa que se llama la bolsa de trabajo. Sí. La bolsa de horas, perdón. No la bolsa banco de horas. El banco de horas, perdón, ahí estamos. Entonces vos un día decís, mira, me te quedo 2 horas más y te dices, mira, 2 horas más y ¿sabes qué? Y no vengo el viernes a la tarde. Entonces se le da la flexibilidad que siempre es... El trabajador administra las horas. Siempre es de común acuerdo. Claro. Entonces se le permite... Y que en realidad yo te diría, en la práctica hoy un poco pasaba. Pero pasaba de una manera que nunca nadie sabía si estaba bien, si era legal, no se blanqueaba. Entonces simplemente se ordena eso. Entonces, respuesta a tu pregunta, ¿se terminan las horas extras? No. ¿Se da más capacidad, maleabilidad, más libertad para la relación laboral? Sí. Siguiente pregunta. Es lo que piden los jóvenes sobre todo. ¿Qué va a pasar con las vacaciones? Porque acá también ya nuevas vacaciones. Sí, o sea, no sé qué pensaban, que no íbamos a tener vacaciones. Porque ahora se va a poder fraccionar. Claro, entonces de nuevo repito, es una ley que yo me acuerdo cuando yo era chico, nosotros nos íbamos de vacaciones, ¿te acordás? En enero, te ibas de vacaciones a la playa en enero. No había mucha más cosa que eso. Hoy también eso cambió totalmente. La gente dice, me quiero tomar 4 días acá, escapadas, etc. Entonces, lo que se permite... Y además te decían, en una época del año que tenías que tomar las vacaciones. Claro. Entonces ahora eso se libera totalmente, se fracciona. Hay sí una restricción que tenés que tener mínimos bloques de 7 días. Y otra cosa más importante aclarar. Siempre es de acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿se entiende? No es que ni el trabajador se lo va a imponer al empleador, ni el empleador se lo va a imponer al trabajador. Tengo una más y creo que hay un compilado de críticas. Va a ser todas las críticas que le hacen a la reforma. ¿Se terminan las paritarias? No, tampoco. Bueno, son todas preguntas para que aclare. Disculpame. Pero como tiran cualquier cosa, ¿viste? Todas estas cosas se dijeron ayer, anteayer, hoy. Va a seguir habiendo paritarias. En absoluto, se siguen trabajando con convenios colectivos, o sea, eso no cambia lo más mínimo, así que tranquilidad también con eso. Bueno, veamos... Pero espérate, por ahí te puedo decir
¿para qué hacemos esto? Dale, sí. Porque vos, si está bien, te contesté las preguntas, todo Sí, fenómeno, pero ¿para qué sí hacer? y vas a ver las críticas. Dale, o sea, Argentina, vos sabés que hace ya unos cuantos años, más de una década, dejó de crear empleo, ¿no? Hace Empleo formal. creo que 15 años que no se genera empleo Y la privado. mitad de los trabajadores son informales. Sí. O sea que nosotros tenemos un sistema laboral que ha expulsado a la gente del sistema formal. Total. Entonces, a ver, nadie puede negar que eso es un problema que tenemos que resolver. Y el objetivo del presidente Milei con esta reforma son dos cosas. Primero, formalizar a la gente, o sea, volverlas al... Por eso tenés el sistema de promoción del empleo que baja las cargas laborales para los nuevos trabajadores. Ahora te vas a preguntar del FAL, etcétera, ¿no? El Fondo de Asistencia Laboral, etcétera. Entonces, vos querés incentivar la formalización. Y después hay cambios en la manera que se negocian los convenios. Esto me parece importante. Yo esto lo llamo la federalización del trabajo, porque Argentina tiene, bueno, ¿viste ese centralismo porteño? Sí. Bueno, no existe más que no existe un lugar donde esté más fuerte ese centralismo porteño que donde en las negociaciones salariales. O sea, te meten un salario acá en el AMBA Sí. y eso se aplica uniformemente A todo el país. Entonces, vos sabés que en la reunión que tuvo el presidente Milei con los gobernadores, que tuve la suerte de poder estar, los gobernadores decían, claro, vos me pones un salario de Campana o de Zárate, a mí no me cierra, en mi provincia no hay, porque el costo de vida es más bajo, los salarios que se pagan son más bajos, etc. Claro. O sea, me expulsás la actividad privada de mi provincia. ¿Qué? ¿Me estás forzando que sean todos empleados públicos? Nos decían ellos. Entonces hay una idea que la habrás escuchado al presidente hablar de la prelación, que es el convenio inferior, prevalece sobre el superior, es que cuando vos tenés una empresa o una región o una provincia que siente que necesita distintas condiciones, se va a poder negociar a ese nivel. ¿Y para qué es eso, Johnny? Porque nosotros estimamos, por ejemplo, en el noroeste, que una vez que vos quebrás ese salario único, tendrías un aumento de empleo de un 15%. Que es necesario. Bueno, pero digamos, qué mejor cambio que ir de no tener empleo, porque es un sistema laboral que te expulsó del empleo a poder tener empleo, ¿no? Podemos Entonces, compartir con sí, vos por supuesto. algunas críticas. Dale. Se eliminan las horas extras. Se hace el famoso banco de horas. ¿Querés un punto? Ahí lo tenés y defendelo. Banco de horas. Vos, las horas que haces extras, no te las pagan más. ¿Te parece bien eso? Ya aprobamos la flexibilización laboral y no se creó un solo puesto de trabajo. Entre otras cosas, volver a reformas que estaban dirimidas desde principios del siglo pasado. Por ejemplo, a principios del siglo pasado se discutió a nivel internacional, y lo discutió la OIT año 1910, que la jornada laboral iba a ser de 8 horas. Concretamente, ¿vio el proyecto o no lo vio? No, lo veo a mi ley. A mí no solo me votan para leer un texto de una ley, me votan para suponer lo que va a pasar, para intentar predecir un escenario político futuro. Si no, no creo que estaría acá. Suponer, es buena esta, es como una cosa de adivinación prácticamente. Creo que esta es una ley que tiende no solamente a reducir la capacidad de negociación sindical en términos de atomización desde el punto de vista de la rama de actividad por empresa, sino también cercenar los derechos de los trabajadores. ¡Dame bien, mi ley! Si tocan un solo derecho a los trabajadores, si aprueban esa reforma de mierda, rompemos todo, todo. No vamos a dejar laburo en pie, ¿me entendés? Los deja fuera de todos, no les da vacaciones, no les da aguinaldo, no les da jornada de trabajo. Es prácticamente, como le digo, una esclavitud moderna lo que están planteando. Esclavo siglo XXI. Bueno, esclavo siglo XXI. No hay jornada de trabajo. No hay jornada de trabajo, no hay vacaciones, no hay nada. Vas a generar esclavos. No, y lo de Aguiar es absolutamente fenomenal. Aguiar el de ATE. El de ATE, porque además esta ley no aplica a los empleados públicos. Claro. Porque vos justamente el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo dice a qué aplica y qué no aplica. Por ejemplo, los repartidores queda claramente fuera porque teníamos un problema con los trabajadores de plataforma. Claro. Por ejemplo, lo siguiente, la gente de Rappi quiere darle seguro, quiere casco a sus trabajadores y no lo podía hacer
porque decían quedo encuadrado en la ley de contrato de trabajo, y yo tengo una relación que es totalmente diferente. Claro. Y el trabajador... El trabajador no quiere los sindicatos. Por eso digo, cuando esa señora que no sé quién era dice que no hay la jornada laboral de 8 horas, es que no ven la realidad. Pasos creo que era. Espera, no ven la realidad de lo que es, de cómo los jóvenes trabajan hoy, cómo se insertan en el mundo laboral. O sea, ¿entendés? No tienen absolutamente la menor idea de cómo es eso, ¿no? Y lo otro para que... yo veía que se anotaba todo para responder. No, y cuando Brancatelli habla del banco de horas, te dice, vas a hacer 2 horas más y no te las van a pagar, y se olvidó la otra parte. Que se van a poner de acuerdo con el empleador y decir, hace 2 horas más y no venga el viernes. Claro. Entonces se ponen de acuerdo. Entonces, nada, es una manera como de distorsionar todo, pero nada, vamos a tener un muy buen tratamiento en el Congreso. Eso te iba a preguntar. La última, si me permitís, es más política. ¿Están los votos? Yo sé que no sos diputado. Bueno, ¿crees que se va a aprobar esto ahora? Bueno, en este caso, tendría que decir, no sos senador, porque entra por Senado, pero... razón. No, confiamos plenamente. ¿Se aprueba? Sí. ¿Ahora? No, y tenemos confianza en que Patricia Bullrich, esa pregunta para invitar a Patricia la semana que viene, y se va a contar bien sobre esos detalles. Pero ¿estás confiado que se va a aprobar? Sí, pero además yo creo que el presidente Milei ha recibido una revalidación en las urnas que es contundente, y creo que es una reforma que apunta a esto, a incorporar a la gente al empleo con un foco muy... Porque, viste, estas regulaciones tan rígidas, ¿a quiénes terminan perjudicando más? ¿A los jóvenes? ¿A las pymes? Bueno, vamos a resolver ese problema, vamos a modernizar, vamos a federalizar las relaciones laborales para crear más empleo en la República Argentina. Federico, gracias por venir un viernes a la noche, un se valora mucho. Un placer, un placer. Lamento informarte que me parece que es estudiante. Bueno, no digo nada, porque mañana se verá. Gracias, Gracias. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.